Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, lunes 22 de agosto del año 2022. Qué gusto que usted nos pueda acompañar en este inicio de semana en una nueva emisión de su programa Criterios, para seguir analizando esos temas tan importantes a nivel nacional e internacional. Como siempre, ustedes saben que el tema migratorio no se puede dejar de lado, siempre influye. Debemos analizar cuáles son los factores que incitan a que nuestra gente se vaya, a que busque nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Y también debemos nosotros en Criterios comparar cómo han estado esos flujos entre los años 2020, 2021, 2022, se han mantenido, se han reducido, han aumentado. Bueno, eso y más, vamos a comentarlo, analizarlo, cada uno de esos criterios, con nada más y nada menos que César Ríos, del Instituto Salvadoreño del Migrante. Muy buenas noches, César, ¿qué tal? Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Hola Fernando, buenas noches, siempre gran alegría de reflexionar contigo este tema de migración. Muchas disculpas por no haber asistido en los otros, pero este año ha sido un año de mucha agenda migratoria, sí, ¿no? Parece que ya se reactivaron las agendas de gobierno, las agendas de organismos internacionales, y bueno, nosotros en INSAMI hemos tenido un año lleno de actividades de prevención, de desarrollo de planes de gobiernos con gobiernos municipales, el cual estamos enfrentando en este momento. Claro. César, hablemos de esa nueva realidad migratoria que estamos afrontando. Es decir, para mucha gente ya el COVID es pasado. Evidentemente sabemos que ahí sigue, ¿no? Pero para mucha gente ya es cosa del pasado. Y también con la situación del régimen de excepción hay diferentes opiniones respecto a si ha aumentado o se ha mantenido o ha disminuido. Entonces, ¿cómo INSAMI está afrontando esta nueva realidad? Y más importante, ¿en qué consiste esa nueva realidad migratoria? Muy bien, Fernando. Vamos a darle continuidad a lo que hemos venido conversando. Desde luego. Antes, ¿no? Hay un periodo post-pandemia, el cual hay un reacomodo de muchos factores, tanto nacionales como internacionales. Por tanto, han aparecido algunos elementos que intervienen en el tema migratorio. Podemos hablar ahora de factores externos que empujan la migración y de factores internos que han estado permanentes y han estado liderando, empujando la migración. Los factores externos que surgen post-pandemia. Por ejemplo, podemos hablar, ningún gobierno de nuestra región, El Salvador, no es responsable del alza del precio de los combustibles. Desde luego. El Salvador, el gobierno de El Salvador, ninguno es responsable de la alza de los intereses bancarios en Estados Unidos. El Salvador no es responsable de la demanda permanente de mano de obra que tiene Estados Unidos y otros países desarrollados en el mundo. Por lo tanto, midamos consecuencias. Estos factores externos están protagonizando ahora la nueva realidad migratoria. Se alza la gasolina, los precios de la gasolina, y empieza a subir todos los productos de primera necesidad. Ya no te alcanza el salario mínimo que tenés. Y al verte imposibilitado con una crisis económica de mi familia, importada porque se ha creado en otros países. Y entonces empieza a tener un costo de la vida y empiezo a pensar que la migración es la única solución. Mira, el alza de los precios, de los intereses en Estados Unidos genera un impacto grande en los créditos hipotecarios, sí, claro,
afecta a los bolsillos de la población migrante en Estados Unidos, y eso tiene un impacto directo porque hay una reducción en los flujos migratorios. Y dice, mejor venite porque ya no te puedo estar mandando dinero, por ejemplo. Entonces, al final hay unos factores que no somos responsables como gobiernos de la región. Y podemos señalarlo, Fernando. Mira, la imposibilidad de los grandes políticos en el mundo, de las grandes potencias, de no poder detener una guerra Ucrania-Rusia tan grande y que creyeron que no iba a tener impacto, pues estamos viviendo nosotros en El Salvador los impactos que trae esa guerra, esa falta de acuerdos que tenían que llegar. Ahí está, los factores externos. Y por otra parte, los factores internos se mantienen todavía. Tenemos el tema de la falta de empleo, tenemos la falta de ingresos permanentes relacionados con salarios dignos en nuestro país. Todavía no estamos teniendo esos salarios dignos en nuestro país a tal punto que nos diga, ¿para qué me voy a ir si tengo un buen trabajo aquí? Porque puede ser que tengas un buen trabajo, pero el salario no es digno, y entonces eso te empuja. Hay elementos importantes en esta nueva realidad que podemos resaltar que están pasando. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa acaba de tener aprobación de leyes importantes que tienen que ver con nuestra realidad. Una ley atacando la usura, ¿ya? Esos usureros que se han aprovechado de la bondad y la inocencia de nuestra familia y que tienen endeudados a nuestras familias en El Salvador, lo han atacado con una ley y le han puesto freno a ese aprovechamiento que han tenido. Claro. Y eso tiene que ver con mi nivel de pobreza, ¿ya? Y si hay una ley, entonces esa pobreza mía que está provocada por ese actor nacional, y si es atacado tiene que tener buenas reacciones. La ley que acaban de aprobar para controlar los intereses bancarios en las tarjetas de crédito, eso tiene que ver con la migración. ¿Por qué? Mira, el 70% del parque empresarial de nuestro país es microempresa, y el 90% de la microempresa funciona con tarjetas de crédito. Y los abusos de los intereses de la tarjeta de crédito son los responsables del fracaso de la microempresa. Y si fracasa la microempresa, la decisión es la migración. Entonces, por ahí tenemos una realidad que estamos enfrentando y que es la agenda en este momento. Ok, pero cuando nosotros hablamos de esta realidad, podemos mencionar que es muchísimo peor que la que estábamos enfrentando hasta antes de la pandemia. Mira, no podemos negar los impactos que puede tener esta política de persecución de la delincuencia. Sí. La delincuencia era un factor muy importante que empujaba la migración. Los jóvenes se miraban imposibilitados en su entorno social comunitario porque no miraban otra salida más que entrar a un grupo de delincuencia. Ahora todavía falta medir impactos, pero sí podemos ver, y lo está comprobando todo el país, de que esta persecución de la delincuencia ha disminuido esa presión de inseguridad que empujaba la migración. Es decir, sí puedo mencionar que hay un factor o una sensación de percepción de la ciudadanía en que en efecto la delincuencia sí se ha reducido y ya no es como una causa directa como que para que ellos puedan migrar. Correcto, yo creo que eso es una sensación nacional, y sumarle a una reducción de los intereses de las tarjetas bancarias, a un control de esos usureros que te andan persiguiendo, a una reducción de la delincuencia. Hay comunidades en el propio San Salvador que se sienten más tranquilos en este momento. Entonces, abordando esto, si la delincuencia ya no es como el factor general o el factor principal que motivaba la migración, nos quedamos únicamente con el factor laboral y también con ese factor familiar que, como en otros programas ya hemos venido hablando,
es que varias familias, las parejas que se han quedado aquí o los hijos que también permanecen aquí, los motivan el hecho de ir a reunirse a los Estados Unidos o la reunificación familiar. Reunificación familiar, ok. Entonces, el factor laboral o factor económico y la reunificación familiar, podemos mencionar que eso sí se mantienen como motivos principales para la migración. Correcto, como factores internos, y se nos han traído otros factores externos, como hablábamos, que están uniéndose y están presionando a que aumente la migración. Sin embargo, podemos decir que El Salvador si le dijeran a Biden, presidente Biden, El Salvador está cumpliendo la tarea. Los niveles y los flujos migratorios de El Salvador se han reducido en comparación de Honduras, Guatemala y México. ¿Ya? Después de ser El Salvador el principal país expulsor de personas y de familias, ahora se han colocado, primero va Honduras, Guatemala, México y por último El Salvador. Entonces podemos mencionar que estamos haciendo bien las cosas respecto a intentar reducir la migración, que recordemos que para la política exterior de Estados Unidos, el hecho de presionar a los países para que puedan controlar la migración tiene más ventajas. Sí, ¿qué ganamos con Estados Unidos al controlar la migración? Decía yo, si nos vamos a dirigir al presidente Biden, El Salvador está cumpliendo la tarea, ¿ya? En varias cosas. Esa reducción de la migración irregular es importante para nuestro país y para Estados Unidos también. Ok, pero en este caso, digamos, bueno, me están mandando a pausa comercial, pero ya vuelvo con respecto a la cantidad de retornados que tenemos actualmente. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y hace unos días aparecía en un medio sobre la cantidad de retornados, que es equiparable a las que estaban hasta antes del 2020. Estamos hablando de entre 8.000 y 9.000 retornados y que han sido evidentemente capturados al intentar cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de los retornados, hablamos que estas cifras se han mantenido, son equiparables a las de 2019. Mira, ha habido una reducción a nivel comparativo. Lo que podemos resaltar son las características de estos retornos. ¿Cuáles son? En el 2019, 18, época de Donald Trump y Barack Obama, los flujos de retorno venían de Estados Unidos. Trabajadores, migrantes, indocumentados en Estados Unidos. Todavía nadie le quita el calificativo a Barack Obama como el deportador en jefe. Todavía está ahí, son de adentro. Ni siquiera Donald Trump podía llegar. Ni Donald Trump. Luego viene las políticas migratorias de Donald Trump y la continuidad de algunas políticas del presidente Biden. Estas poblaciones deportadas de las que estás mencionando son casi el 95% de la ruta migratoria de México y de la frontera de los Estados Unidos. Y muy pocos trabajadores migrantes indocumentados de adentro de Estados Unidos. Y aquí podemos aprovechar este punto para resaltar algunos elementos. Adelante. La pandemia hizo un reacomodo de las diferentes relaciones productivas y de los factores que se colocan para la producción. Ese reacomodo trajo como consecuencia de unas nuevas relaciones de producción.
En Estados Unidos, todavía la población nativa de Estados Unidos no quiere regresar a sus trabajos antiguos y ha dejado vacíos importantes en la industria, en el comercio y en el servicio de la economía de Estados Unidos. Y esos vacíos, si Estados Unidos en este momento quiere recuperar esta crisis que tiene que echar a andar toda esta maquinaria. Y si no hay mano de obra nativa, les está reconociendo la importancia que tiene la mano de obra migrante para recuperar la economía. Y entonces cuando yo te digo, todas las deportaciones son de la ruta migratoria y la frontera, quiere decir que hay una poca persecución de los trabajadores migrantes en Estados Unidos porque los están necesitando para trabajar. Y aquí te crean unas contradicciones grandes. Sí. Cierran la frontera tan hermética como está hoy y no toman en cuenta esa demanda de mano de obra del sector productivo norteamericano. Y ahí es donde no se ponen de acuerdo en flexibilizar o diseñar políticas migratorias donde haya un beneficio tanto de los países y las personas que quieran pasar como del sector productivo en Estados Unidos. Es decir, acorde a lo que usted menciona, no podemos hablar que en Estados Unidos se esté planeando alguna especie de redadas contra los migrantes momentáneamente. No, ya no. Y si tú hablas con trabajadores migrantes indocumentados, sí, andan tranquilos y tienen 2 trabajos, unos 3 trabajos, andan tranquilos en este momento porque es más, hay una orden ejecutiva del presidente Biden donde plantea la no deportación de trabajadores migrantes indocumentados. Interesante punto. Y eso, claro, es bueno para nuestros migrantes, pero esto tampoco quiere decir que sea una motivación también, porque alguien podría pensar de que, no, mire, entonces como ahorita no los están deportando exactamente o no están habiendo redadas y como Estados Unidos sabe que necesita esa mano de obra migrante, entonces nosotros vamos a armar nuevas caravanas para irnos porque las condiciones laborales entendemos que hay para los migrantes. Creo que esto no debe tomarse como una motivación, porque creo que puede malinterpretarse. Sí, y aquí en este panorama que hemos llevado, que hemos analizado esta noche, aparece el tema de la migración laboral. Sí. Aquí es donde le vemos el sentido a esta agenda que está llevando a cabo el ministro de Trabajo. En llevar trabajadores nacionales en una migración ordenada, segura y regular. Y están llevando trabajadores a Canadá, a Estados Unidos, a algunos países de Europa, como lo llaman, en una migración circular o una migración con retorno. Van a trabajar 1 año o 2 años y después retornan y vienen reduciendo esos riesgos de la migración irregular. Si alguien quiere migrar, si algún joven quiere migrar, acérquese a Cancillería o al Ministerio de Trabajo y ahí va a tener información cómo poder sumarse a estos grupos de migración laboral que están haciendo para diferentes países en el mundo. Usted ya que mencionaba también la retornación circular, ¿cómo era el término que usted mencionaba? Migración circular. Migración circular, ok. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre retornados, repatriados y deportados? Mira, en el retorno podemos hablar de retorno voluntario o retorno forzado. Ok. Por ejemplo, El Salvador en este momento estamos recibiendo mucho retorno voluntario. ¿De dónde son el retorno voluntario? Muchas familias y personas que caminaron en la ruta migratoria y cuando estaban en la frontera de México con Estados Unidos solicitaron asilo a Estados Unidos y Estados Unidos les dio un número para que pudieran esperar una cita, pero han pasado 8, 10, 12 meses
y son los que están durmiendo en las carpas en la frontera de México con Estados Unidos y se cansaron de esperar porque han estado en un ambiente muy malo ahí. Y entonces decidieron regresarse solos. Ese es un retorno voluntario. Por otra parte, el retorno puede ser forzado también, que tiene la misma relación con la deportación. Un retorno forzado es que te agarran las autoridades y te obligan a regresar. Y es igual que una deportación. El tema, la palabra deportación es una terminología legal en Estados Unidos, donde hay poblaciones deportadas. Ha habido una polémica grande en nuestros países de no reconocer la deportación, el término deportación, y darle un reconocimiento de retorno forzado. Pero en términos legales, para Estados Unidos te dicen estás deportado legalmente y según las leyes en este momento estás castigado por 10 años para poder intentar volver a entrar a Estados Unidos. Entonces ahí tenemos retorno, tenemos deportación, y la repatriación son las que hacen los países, ¿no? Te encuentran ahí, te dicen te vas de nuestro país y te sacan de aquí. El Salvador ha hecho mucha repatriación con nacionalidades africanas, europeas principalmente, que toman la ruta del Salvador y que no tienen ninguna documentación y ningún respaldo. Ahí es donde funcionan nuestras patrullas fronterizas. Sí, claro. Ahora, algo que se me estaba escapando y es siempre con respecto a los peligros que se encuentran durante estas rutas migratorias. Hace unos meses yo creo que usted pudo ver también que se dejaron a más de 50 personas en un tráiler que lamentablemente murieron. Entre ellas tenemos que hay 2 salvadoreños. Entonces, respecto a esto, podemos mencionar que en el flujo de migrantes los peligros se siguen manteniendo. Creo que usted mencionaba hasta hace unos meses que existía aquellos coyotes que ya se iban por lanchas, aquellos que se atrevían a... Los coyotes marinos, decíamos. Los coyotes marinos, exactamente. Y estos que ahora nuevamente suben a los indocumentados a sus trailers y los dejan abandonados. ¿Cómo se puede ver esto? Mira, este negocio del tráfico de personas es muy grande. Mueve grandes cantidades de dinero en nuestro país, en nuestra región y en otras regiones del mundo. Tiene poder económico los traficantes de personas. Tiene poder en la región, a tal punto que ellos casi marcan las dinámicas en las fronteras. Pueden llegar a tener hasta poder político. Podrían llegar a tener ese poder por la cantidad de dinero que tienen. Okay. Ojalá que no. Pero, por ejemplo, están cambiando dinámicas migratorias constantemente. Rutas migratorias diferentes. Es más, te puedo decir que las caravanas migratorias, bajo ese imaginario que tenemos del grupo de personas, 5.000 personas caminando, se ha transformado. Las caravanas existen y todos los días salen caravanas, pero ahora, ¿cómo son las caravanas? Furgones llenos hasta de 200 personas cada furgón, y cada mañana van 10 o 20 furgones en esa ruta. Esas son las nuevas caravanas migratorias. Y se la pasan de principio a fin, de frontera a frontera, y pasan toda la ruta y no las detiene ninguna autoridad. ¿Qué es lo que está pasando respecto a que ninguna autoridad es capaz de frenar esto, ni siquiera de revisarlas? Bueno, cuando yo te decía que los traficantes de personas tienen poder y marcan dinámicas migratorias, nos referimos a eso. Puede haber acuerdos entre los traficantes de personas y las autoridades mexicanas que les permiten pasar. Y en ese rumbo y en estas nuevas dinámicas aparecen estos nuevos riesgos.
Y es lo que tú decías, Fernando, esa muerte que tuvimos masiva, imperdonable, de personas adentro de un furgón, así van todos los días, ¿ya? Y podemos seguir viendo estos riesgos y que esto nos da un panorama en decir desde dónde atacamos la migración irregular. O sellamos las fronteras, o ponemos más guardias nacionales en la ruta migratoria de México, o lo atacamos desde el origen, desde los municipios, desde la pobreza. Y ahí es donde INSAMI estamos trabajando en este momento. Ok, perfecto. Vamos a poder ampliar sobre este tema, no sin antes irnos a nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y recuerde que si usted no puede vernos a través de las pantallas de Canal 8, también puede sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook de Mix de Medio y también en nuestra página de YouTube. Continuamos entonces con el tema migratorio. Y como ya César Río nos estaba comentando, parte de lo que es la migración debe tratarse también desde los municipios. Entonces, ¿cuál es el trabajo que el Instituto Salvadoreño del Migrante está haciendo en conjunto con las alcaldías para darles nuevas oportunidades a nuestros ciudadanos y evitar que tomen la migración como primera opción? César Ríos. Mira, ¿qué panoramas hemos encontrado nosotros en los municipios? Y es que esto tiene que ver mucho con, cuando hablábamos al principio, decíamos, y se siguen yendo, y por qué se van, y esos factores estructurales que han prevalecido por mucho tiempo en El Salvador. Y nos encontramos con realidades como, por ejemplo, los gobiernos locales, los gobiernos municipales no han tenido capacidad hasta hoy de diseñar planes del desarrollo local fundamentados en el ingreso permanente y seguro de la familia y de las personas. No han tenido esos planes de desarrollo local existentes hasta hoy. No han tenido capacidad de identificar oportunidades en el municipio para que el joven vea de que aquí hay un potencial de comercio o de industria o de una actividad que te genere ingresos. Cuando los jóvenes ven que en su municipio no tiene esas posibilidades, no tienen ese apoyo de política municipal, entonces la opción es la migración. Estamos trabajando en INSAMI con municipios, por ejemplo, estamos trabajando con Citalá, con Candelaria de la Frontera, con Metapán, de ver cómo contribuimos para que esos planes de desarrollo se fundamenten en fomentar el arraigo, para que como joven yo deje de ver las soluciones de mi problema en el exterior y lo busque en mi municipio. Por lo tanto, cuando hablamos de migración, no es mi responsabilidad como joven irme o no irme, es responsabilidad del gobierno municipal de ponerme un entorno favorable para que yo pueda tener una calidad de vida. Y ahí estamos en eso. Estamos creando y fortaleciendo oficinas municipales de empleo y de emprendimiento, donde el gobierno municipal está atrayendo inversiones externas al municipio, donde están demandando mano de obra, pero que surja del municipio.
Tenemos Metapan, es un ejemplo. En este periodo que estamos trabajando, nos informa esta Oficina Municipal de Empleo que hay grandes empresas reconocidas que han decidido irse a Metapan y acaban de demandar 40 jóvenes para trabajar, otra empresa 20 jóvenes para trabajar. Esas nuevas dinámicas creo que van a tener un impacto directo en la reducción de los flujos migratorios. Trabajar desde los municipios es diferente que tener una visión de la ciudad o una visión desde la frontera sobre la migración. El resultado, hemos hecho 3 políticas migratorias municipales donde cada municipio tiene su propia realidad y sus propias actividades. ¿Cuál ha sido la actitud de estos gobiernos municipales cuando INSAMI les presenta esta gran propuesta? Mira, el tema es que estamos abordando el tema de migración de una manera participativa. Y le hemos dado importancia a este liderazgo político municipal. Y como lo hemos dicho otras veces, Fernando, en el país, quienes saben más de migración son sus liderazgos políticos municipales. Los alcaldes en cada uno de los municipios tienen una capacidad de conocer la realidad migratoria. Saben quiénes son los deportados que llegaron al municipio este día, quiénes se fueron, cuántas remesas familiares llegaron, cómo son las ofertas de los coyotes. O sea, ese potencial que tiene ese liderazgo político municipal hay que aprovecharlo para transformarlo en política municipal e identificar un plan para atacar esta migración irregular. Usted menciona que los gobiernos municipales no han tenido la capacidad o la voluntad de crear sus propias estadísticas respecto a cuántas personas migran por día. Sí, principalmente no han tenido capacidad de desarrollar planes del desarrollo que fomente el arraigo y que detenga estos riesgos que asumen su juventud, principalmente en los municipios. Y aquí hay una relación muy grande a nivel nacional que, bueno, es duro decirlo, pero hay municipios. ¿Cómo podemos entender que hay municipios que recibían una cantidad muy grande de los fondos del FODE y recibían mucho capital y la migración era más grande de esos municipios? Quiere decir que esos fondos no los orientaban de una manera adecuada para desarrollar arraigo y generar oportunidades para evitar que nuestra juventud se migrara. Esperaríamos que en esta nueva realidad política en el país se trabaje más en estos temas. Ok, ya hablamos de cómo lo tomaron los gobiernos locales. ¿Cómo ha recibido el plan de INSAMI la ciudadanía que va a ser, a fin de cuentas, la beneficiada? Mira, es un tema muy grande porque hay factores que presionan la migración. Por ejemplo, el tema de esa demanda de mano de obra en Estados Unidos. Esto empuja. Sin embargo, hay otros temas que nosotros estamos resaltando cotidianamente, y es que este no es el mejor momento para una migración irregular. Los peligros en la ruta migratoria y la hermética fronteras que tenemos en este momento, es imposible pasar para Estados Unidos y es imposible evitar esos riesgos hasta de muerte que hay en la ruta migratoria. Por lo tanto, no emprendamos esta ruta irregular migratoria y mejor pongámosle atención a estas ofertas de migración laboral regular que está ofreciendo el gobierno. Pero desde la ciudadanía se percibe que el plan de INSAMI está siendo totalmente efectivo. ¿Puede haber un cambio en la perspectiva y en la visión de la ciudadanía? Sí, porque por ejemplo las oficinas municipales de empleo las estamos acompañando con asesoría y asistencia técnica para emprendedurismo. Sí. Y tenemos alianzas importantes, como por ejemplo con Ayuda en Acción en el occidente del país,
un organismo internacional que está facilitando capitales para ponerlos a disposición de esos emprendedores como Capital Semilla. Entonces tenemos la Oficina de Empleo, Capital Semilla a disposición, acompañamiento técnico, asesoría y capacitación, aunque la muestra sea muy poca, pero puede generar un impacto ante otros jóvenes que están viendo que sí hay oportunidades. De parte de la empresa privada nacional, ¿se ha podido recibir algún apoyo? Sí, fíjate que estamos desarrollando esta estrategia con la empresa privada. Es de resaltar, por ejemplo, Metapan, el trabajo social que hace Holcim, por ejemplo, en Metapan es muy grande en el tema de desarrollar oportunidades empresariales o proyectos sociales, capacitación. Ahí estamos trabajando conjuntamente y desarrollar, nuestra meta es desarrollar estrategias con gobiernos municipales, empresas privadas y organismos internacionales que podamos coincidir en estos municipios. ¿Y los organismos internacionales también son parte de este plan de INSAME? Sí, son parte. Estamos haciendo un llamado grande para que se acerquen, por ejemplo, al trabajo que estamos haciendo en Citalá, que es un municipio muy pobre, Candelaria de la Frontera, para que estos organismos desde el territorio diseñemos planes y proyectos, no hacer planes afuera de las realidades, sino que hacer planes adentro del municipio junto con los gobiernos locales, y ahí vamos a tener más efectividad. Hacemos un llamado como INSAME, estamos necesitando muchos recursos, mucha cooperación internacional para llevarlos a proyectos en estos municipios. Ok, entiendo que Citalá, ya que lo menciona, ha sido uno de los municipios donde este plan ha tenido mayor éxito. Mira, es un municipio muy pobre que lo elegimos porque sus comportamientos migratorios eran inusuales. Ya, es un municipio fronterizo, sí. Estaba aumentando la migración, nos dimos cuenta que tiene un impacto climático muy fuerte que se suma a los efectos de la pandemia, sí, y reducción de los procesos productivos. Cuando la producción baja, aumenta la migración, y hay factores que influyen de manera externa, como el medio ambiente. Sí, claro. Por ejemplo, ahora, mira, tenemos ya casi un mes que no deja de llover. Pronto vamos a ver flujos migratorios de estas áreas productivas agrícolas que sus cosechas han sido afectadas. Entonces, esto va a provocar una movilidad o una movilidad interna o externa. Entonces, Citalá, por ejemplo, lo que te decía la vez pasada, en Citalá tenemos los mejores y más grandes tomates producidos en El Salvador, y esa producción se afectó, y esos productores han sido afectados, y estamos viendo los hijos de los productores migrando. Y entonces, al intervenir nosotros como INSAME ahí, nos damos cuenta de que hay algunos órdenes productivos que hay que cambiar, y donde le estamos diciendo al gobierno, en esta política municipal migratoria tenemos que abordar. Hay mucha producción de tomate, pero quienes se benefician principalmente de esta producción son los intermediarios, no son los productores internos. Entonces la pobreza no se alivia con la producción. Entonces hay que cambiar, hay que hacer alianzas con la empresa privada, hay que hablar con los intermediarios y hay que generar mayores ingresos y cambios de niveles productivos en el municipio. Esa es la agenda que nos tiene ocupada en Citalá. Ok, perfecto. Bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente
es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y recuerde, como siempre, que si usted desea promocionar sus productos o servicios a través de nuestra empresa Mix de Medio, puede contactarnos a través de nuestra página de Facebook y será un placer hacer negocio con usted. Bueno, continuamos con este tema tan importante y que ahora César Ríos también mencionaba. ¿Cuáles son los peligros que uno se puede encontrar migrando desde Centroamérica hacia los Estados Unidos o hacia Canadá? Siempre cabe recalcar o cabe preguntarse qué tanto se han reforzado en los últimos meses las fronteras de Estados Unidos y México. Mira, estamos observando un comportamiento muy fuerte en los flujos migratorios. En este momento, lo que llaman el tapón del Darién, que es la frontera entre Panamá y Colombia, que no hay ni frontera, son selvas que atraviesan. Donde se corta la carretera panamericana. Correcto, sí. Donde termina, porque ahí termina la carretera. Hay un corte y comienza para Sudamérica. Por ahí están pasando colombianos, haitianos, población cubana, de Venezuela, y ese es el flujo que está pasando de manera irregular. O sea, desde allá viene un flujo migratorio asumiendo muchos peligros. Entra a Panamá, pasan por Costa Rica. Costa Rica se ha resaltado mucho el papel de respeto de los derechos de la persona migrante. Y luego vienen por Nicaragua. El Salvador en este momento también está siendo usado como zona de tránsito de esas nacionalidades. Y luego, cuando llegan a Nicaragua, empiezan a sumarse ya a estos flujos migratorios extracontinentales o del Caribe, ya los flujos migratorios de Honduras, El Salvador, Guatemala. O sea que cuando llegan a México, llegan una cantidad considerable de personas migrando. Y El Salvador es el embudo que México y Guatemala son el embudo donde están pasando eso. Te hago este preámbulo para responderte porque estamos hablando de considerables números de personas. Guatemala, viéndose invadido por estas grandes cantidades de personas, está aplicando una política migratoria de detener a estas poblaciones. Guatemala está deteniendo y está expulsando migrantes irregulares. De El Salvador estamos recibiendo personas deportadas de Guatemala. La frontera de Guatemala con México está reforzada. México ha movilizado guardias nacionales mexicanos a la frontera de México. O sea, desde ahí empieza todos estos riesgos. Ahora bien, por ejemplo, viajar de manera voluntaria sin que le pagues a un coyote, eres una víctima anunciada en la ruta migratoria. ¿Es un suicidio? Sí, porque mira, hay tanta orden en el tema del tráfico de personas que nos están diciendo que cuando tú contratas el coyote, te dan un código, te dan un número, y ese va a ser tu número de identificación en toda la ruta migratoria. Y hay un orden en todo ese tráfico de personas, que este número es como si fuera tu número de DUI, y vas y lo vas reconociendo en toda la ruta. Y si no contratas, y si no tienes la capacidad de pagar esos $10,000 que te está pidiendo el coyote, tu riesgo aumenta. Y son los que mueren en la ruta migratoria porque no los protege nadie y van.
son los que van haciendo camino al andar, enfrentándose a todo eso. Luego llegas a la frontera y ya la frontera es difícil, ¿no? Ahí hay drones, lo que te decía la vez pasada, que es una realidad. Hay perros robot que circulan a todo y están capacitados para detectar cualquier movimiento y perseguir a cualquier persona con una comunicación con el dron, con la patrulla fronteriza. O sea, no podés pasar. No podés pasar. Entonces, los riesgos son mayores y hasta de muerte en este momento. Lamentable, y siempre para tomarlo en cuenta. Bueno, pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y desde luego que nosotros, de parte de César Ríos, queremos un mensaje para aquellas personas que actualmente siguen intentando migrar. Mira, hacemos un llamado a organismos internacionales, al gobierno central, que ya estamos coordinando con Comigrantes, estamos coordinando con el Viceministerio de la Diáspora y Movilidad Humana. Unamos energía, trabajemos en los municipios y con los gobiernos municipales estemos dispuestos a desarrollar arraigo para que los jóvenes no sigan pensando que la migración es su única solución. Desde luego. César Ríos, encantado de haberlo tenido por acá esta noche. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero esperamos tenerlo próximamente y siempre esperamos esas proyecciones con buenas noticias. Muchas gracias y con mucho gusto. Ya saben que cuando se puede, aquí estoy con ustedes. Desde luego. Saludos. Bueno, a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.